Entonces, continuamos tratando de definir lo que es la ley de Fick para la difusión molecular. Consideremos este ejemplo. Tenemos una placa de sílice que está sumergida en aire, tiene un espesor Z, y hay aire pasando en la capa superior, en la parte superior de la placa, y en la parte inferior también. Pero, en algún momento, el aire que estaba pasando en la placa inferior, que estaba en contacto con la placa inferior, es reemplazado por helio. El helio es sensiblemente soluble a la sílice. En este caso vamos a utilizar el subíndice B para considerar la sílice y el helio como con el subíndice A. ¿Está bien? Entonces, en un tiempo igual a 0, el helio comienza a fluir y comienza a interaccionar con el sílice, con la sílice, y esto es un proceso molecular, ya que el helio comienza a difundir, es decir, a trasladarse sus moléculas a través de la sílice. Entonces, a un tiempo pequeño, al principio, comienza a haber una difusión que tiene este perfil de concentración, y a tiempos grandes esta difusión se estaciona y el perfil es de ese estilo, ¿está bien? La concentración del helio dentro de la placa de sílice es función del Z, porque dijimos que en Z, esta es la dirección a través de la cual, obviamente, se trasladaba el helio, difundía el helio a través de la capa de sílice, por lo tanto, digamos, acá va a haber una alta concentración de helio y al final de la placa va a ser una concentración mínima. Y al final, digamos, una concentración C. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá está la descripción de lo que estábamos hablando, que esto justamente, este transporte molecular de una sustancia con respecto a otra se denomina difusión. Como dijimos anteriormente, también se llama difusión de materia, difusión de concentración, difusión ordinaria. ¿Está bien? Entonces, en el estado estacionario se encontró que el flujo de masa WAZ del helio en la dirección Z positiva, por eso de ahí proviene, digamos, el subíndice A, que se relaciona con el helio, y Z, que se relaciona con la dirección en la cual se lleva a cabo el transporte por difusión. Entonces, el flujo de masa del helio en la dirección positiva puede escribirse de la siguiente manera. Esto es, la velocidad de flujo de masa de helio en la dirección Z por unidad de área, también se denomina densidad de flujo de masa, es proporcional a la diferencia de fracción de masa dividida el espesor de la lámina. El espesor dijimos que era Z, acá lo pusimos Z en mayúscula, no recuerdo si estaba el Z en mayúscula, no está como Z en mayúscula, pero debería estar escrito acá en Z mayúscula, porque es el espesor de la lámina. Entonces, acá ρ es la densidad sistema sílice-helio, y D a sub B es la difusividad del helio en sílice. Por eso A corresponde a helio y B significa sílice. Entonces, para un elemento diferencial en el interior de la placa tenemos a J sub Z, que es la densidad de flujo molecular de la materia, en masa del helio en la dirección positiva Z. Entonces tenemos J sub A sub Z, perdón, sí, J sub AZ, en donde A es el helio y Z la dirección en la que se traslada Z. Rho era la densidad, D a sub B la difusividad de helio en
sílice, y dWA sub 0 es la concentración de sílice que está cambiando en la dirección Z. Entonces, para el sistema en consideración, el helio difunde con mucha lentitud y la concentración es muy pequeña. De modo que la velocidad en Z es diferente de 0, pero despreciable durante el proceso de difusión. Cuando tenemos una mezcla binaria, esta velocidad de transporte es igual a, es un promedio de las velocidades de las dos especies. Entonces vamos a tener acá un promedio de, con las concentraciones respectivas, de la velocidad de A en Z y de la velocidad del desplazamiento de B en Z. Y bueno, se ponderan según sus fracciones de masa. En este caso, los W no significan, bueno, sí, significan fracciones de masa como veníamos trabajando. Entonces, pensé que se había hecho algún problema con los valores con las letras que estamos utilizando para definir ciertas constantes. O ciertas variables. Este tipo de velocidad, que es para una mezcla binaria, se denomina velocidad media de la masa. La velocidad U sub A y U sub B de la especie no es la velocidad instantánea de una molécula, sino es la media aritmética de las velocidades de todas las moléculas que están difundiendo en A, en el interior de un pequeño volumen de nuestro volumen de control. ¿Está bien? Si el componente I tiene una velocidad U sub I con respecto a un sistema de coordenadas estacionarios, vamos a tener diferentes tipos de velocidades, que vamos a utilizarlas en diferentes circunstancias. Vamos a tener velocidad másica media y velocidad molar media. Cuando hablamos de velocidad molar media, le ponemos un asterisco. Entonces, recapitulando, entonces vamos a tener diferentes tipos de velocidades. Se va a definir una velocidad másica media cuando estemos trabajando con fracciones másicas, acá lo vemos la W, y vamos a trabajar con velocidades molares medias cuando le ponemos un asterisco. Es decir, cuando veamos algo con un asterisco, estamos trabajando con algo molar, ¿está bien? De hecho, ahora vamos a definir lo que es flujo molar de transferencia, y bueno, y vamos a ver justamente ese asterisco. Entonces, cuando se trata de sistemas de flujo, es más conveniente referir la velocidad de transporte del componente I con respecto a una velocidad másica, a una velocidad molar, y si hacemos esto, entonces obtenemos la velocidad de la corriente de fluido, o la difusión que representa el movimiento de la especie I con respecto a los otros componentes. Entonces, la densidad de flujo puede ser másica o molar, ya dijimos, y es una magnitud vectorial definida por la masa o moles que atraviesan la unidad de área por unidad de tiempo. Entonces, vamos a tener una densidad de flujo másico y una densidad de flujo molar. Por ejemplo, acá tenemos una densidad de flujo molar, y esta es justamente la primera ley de Fick para la difusión, donde tenemos acá justamente el asterisco que nos indica que es una velocidad de flujo. Y acá cuando tenemos una mezcla binaria, el flujo que va hacia un lado es la suma, perdón, de los flujos de A, del componente A y del componente B tiene que dar 0, porque es verdad que cuando uno pasa para un lado, el otro tiene que estar pasando necesariamente para el otro, para que nos den, digamos, los balances de masa. Entonces, hay una contradifusión, en este caso, que la veremos en un video más adelante. Entonces, cuando la concentración global es constante, vamos a tener la ley de Fick simplificada, en la que tenemos el flujo molar de A en la dirección X es igual a menos, y ya sabemos por qué corresponde este menos, la constante de proporcionalidad, que es la difusividad de A en B, por la derivada de la concentración de A con respecto a X.
Y esta es la ley de Fick para la difusión.